la luz que nos guía y nos llena de paz. Pronto llegará la esperanza de un Dios que se encarna y se quiere entregar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Una voz en el desierto nos dice: atentos, que viene el Señor. Enderezaré mi camino para que este niño reine en mi corazón. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Todo puede ser diferente, Jesús me hace fuerte y puedo cambiar. Debo actualizar mis talentos, borrar mis defectos y su amor descargar. El 10 de junio de 1348, en un contexto histórico de complejidad social, cultural y religiosa, aconteció el Miracle dels Peixets, un milagro eucarístico que hizo elevar el fervor de los cristianos de Alboraya y Almásera hacia el Santísimo Cuerpo de Cristo. La localidad valenciana de Alboraya conmemora el lunes siguiente de Pentecostés la fiesta de este milagro que ocurrió hace 673 años, cuando, según la tradición popular, se produjo la aparición de unas formas sagradas en la boca de unos peces. En aquel momento, Almásera era una población compuesta por moriscos convertidos, entre ellos un tal Masamardá, que pide el auxilio de los sacramentos para bien morir. Solicita al párroco de Alboraya que le sea administrado el santo viático. El párroco de Alboraya inmediatamente se pone en camino, digamos que corriendo, para llevarle el auxilio espiritual de la presencia del Señor. Junto con algunos feligreses, como era costumbre en aquel momento, en una cabalgadura, pues se dispone a atravesar el barranco de Carraixet para llegar al Almásera. En ese momento el río, el barranco en sí, pues venía muy crecido en agua por las lluvias que habían habido y era muy difícil de vadear. Pero bueno, la necesidad pedía que el sacerdote, el señor cura párroco, cruzara ese barranco para llevar el santo viático, la Eucaristía a aquel moribundo. Y cuando se dispone a atravesar aquel barranco, pues crece la corriente del agua y claro, el ímpetu del agua pues es lo que hace que el sacerdote caiga del caballo, también el caballo cae y claro, el sacerdote se da cuenta de que ha perdido la arqueta en donde llevaba las tres formas consagradas. Como pudo, salió de aquel barranco y dio cuenta a las personas que llevaban que había perdido la arqueta con el Santísimo. Se pusieron a buscarla. Gracias a Dios encontraron la arqueta, pero se dieron cuenta de que las formas no estaban.
Cuando el sacerdote contó a los vecinos de Alboraya lo que había ocurrido, todos se fueron al barranco a buscar. Encontraron la arqueta, pero no las formas, y lejos de desanimarse siguieron buscando por todo el barranco hasta llegar al mar. A la mañana siguiente, unos pescadores avisaron de que vieron unas luces en el agua cerca de la desembocadura del Carraixet. Vieron 3 peces grandes que con la cabeza fuera del agua sostenían cada uno en su boca una forma consagrada. En ese momento, el párroco es avisado por unos labradores que estaban aquí que habían observado algo sobrenatural, algo que no era normal. Y habían visto como 3 peces llevaban como 3 luces, cada uno en su boca. Cuando viene al templo y lo avisan de que encuentran unos peces con 3 formas o 3 luces muy brillantes en sus bocas, avisan al señor cura, se reviste de ornamento de capa y pañombros, y entonces él coge el cáliz y es cuando él se acerca a la orilla de la playa. Vino aquí con la feligresía y observaron, descubrieron que lo que esos 3 peces llevaban en su boca eran las 3 sagradas formas que se habían perdido. El sacerdote se acercó con el cáliz que llevaba y un pez tras otro fueron depositando uno tras otro la sagrada forma en aquel cáliz, las 3 formas. Volvieron a la parroquia, se celebró una solemne Eucaristía en la que el sacerdote comulgó, sumió aquellas 3 formas, y aquel hecho se divulgó por toda la población y por toda la comarca. El sacerdote informó inmediatamente al obispo de aquel momento, Hugo Fenollet, quien fue a corroborar el hecho prodigioso. El obispo decretó que se celebraran en Almásera y Alboraya solemnes fiestas con tal motivo y más tarde, a causa de este prodigio, se erigió como comunidad parroquial independientemente de la parroquia de Alboraya, la parroquia de Almásera. Y una vez elegida la parroquia del Santísimo Sacramento de Alboraya, junto a esta de aquí, pues elevan una petición al Santo Padre, al Papa Clemente VI, y es la celebración de una fiesta solemne del Corpus. Una fiesta solemne del Corpus, aparte de la celebración que toda la Iglesia se celebraba del cuerpo y de la sangre del Señor, del Corpus Christi. El Papa concedió por medio de una bula que tanto la parroquia de Alboraya como la parroquia de Almásera celebraran un Corpus solemne. Aquí, en Alboraya, se denomina el Corpus Grande. Celebramos el día del Corpus, como toda la Iglesia, pero Alboraya celebra otra solemnidad más grande y más solemne del Corpus Christi como agradecimiento y reconocimiento a ese milagro de que el Señor quiso mostrarnos a Alboraya y también a Almásera de que el corazón de un cristiano no vive sin la Eucaristía. El miracle dels Peixets ha marcado la vida y la historia de fe de este pueblo, además de la celebración del Corpus de esta manera única y especial. Junto a la desembocadura del barranc del Carraixet se erigió una ermita para recordar este hecho prodigioso. La ermita es el sitio donde se reúnen las gentes del pueblo a celebrar este milagro eucarístico el lunes siguiente de Pentecostés. Estamos en la ermita de Peixets, es el lugar, la ermita que se construyó en el lugar que sucedió el miracle de Peixets, el miracle eucarístico de Peixets. Esta ermita tiene mucho sentido para todos los parroquianos, los habitantes de Alboraya. Es una ermita construida cerca de la desembocadura del barranc del Carraixet, justo donde aparecieron los Peixets con las formas, y está muy cerquita de la desembocadura con la playa. Detrás de mí, como podréis ver, se encuentra esa ermita que conmemora ese milagro de Peixets. Es aquí en este lugar donde estamos, donde aparecieron, mostrada por esos 3 peces, las 3 formas sagradas, consagradas, de la Eucaristía que se había perdido en la arqueta. El milagro se produjo aquí, y en este mismo lugar exacto se produjo el milagro. Y este fue el sitio, ¿no? Y por eso también aquí tenemos la ermita de Els Peixets. Aquí a la ermita venimos los vecinos el día que se celebra el miracle de Peixets, que siempre es el lunes de Pentecostés. Por la mañana se hace una Eucaristía y estamos todos los que podemos venir ese día. Es un día eucarístico para Alboraya, un día de fiesta, de celebración, de convivencia, y el pueblo acude aquí
aquí, a la ermita de Speixets. Y por eso aquí también tenemos este lugar donde venimos cada año a hacer esta pequeña romería o peregrinación desde la parroquia de Alboraya a la ermita. Se celebra una Eucaristía, mientras aquí la gente pues se prepara para vivir un día festivo. Y es un día de gozo y es un día de participar juntos. Participamos de la Eucaristía y participamos de la convivencia, del encuentro de unos con otros. Es un día de hacer mucha fraternidad, mucha convivencia, y el milagro también quiere eso. La gente viene a comer, se hacen paellas, hay juegos para los niños, hay convivencia, hay fiesta. Y bueno, pues recordamos el milagro que para nosotros pues tiene mucho sentido, ¿no? Ha tenido mucho sentido desde que éramos pequeños y lo continuamos llevando pues de generación en generación a nuestros hijos, a nuestras familias, incluso pues a los que somos docentes de aquí del pueblo, pues también queremos inculcarlo a los alumnos de los colegios del pueblo, ¿no? Porque también pensamos que es una manera que ellos conozcan lo importante, el significado eucarístico que tiene este milagro, ¿no? Y llevarlo pues a todos los vecinos. Con motivo del jubileo del Santo Cáliz, la Diócesis de Valencia ha puesto hincapié en los milagros eucarísticos, entre ellos el Miracle dels Peixets, por lo que la celebración de este año adquiere una nueva dimensión y dinamismo. Vamos a celebrar un triduo solemne de preparación a la fiesta de Speixets, un triduo del que participarán sacerdotes hijos del pueblo, las asociaciones de cofradías, de hermandades y cáritas y la pastoral de enfermos. De alguna forma u otra, en esos 3 días, los grupos pastorales de la parroquia vamos a prepararnos todos para celebrar el día 24 de mayo, el día de Speixets. Y el día del Speixets, pues por ser este año, con motivo del año jubilar del Santo Cáliz, el señor arzobispo ha designado a la parroquia de Alboraya como templo jubilar. A las 9 de la mañana abriremos la puerta como puerta santa que nos introduce en ese día de gracia y de fe para nuestro pueblo. Celebraremos una Eucaristía, se expondrá el Santísimo, que estará todo el día expuesto en la parroquia. A las 12:30 celebraremos otra Eucaristía y por la tarde a las 7 será el rezo de vísperas del Santísimo Sacramento, después la reserva solemne del Santísimo con procesión claustral, y a las 8 celebraremos la Eucaristía solemne con la que concluiremos este día de júbilo, de gracia y de vida para nuestro pueblo de Alboraya. Además, en la fachada de la parroquia se ha instalado un cartel que recuerda la fiesta. El cartel ha tomado como base un cuadro del templo que representa el milagro con la custodia, la arqueta y el cáliz en una nube. En esta ocasión, la custodia ha sido sustituida por el Santo Cáliz por el año eucarístico de la Pasión. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Alboraya cuenta con una capilla dedicada al milagro. Las pinturas murales y el resto de detalles de la capilla hacen referencia al acontecimiento, y es aquí donde se custodia la arqueta original y una copia del cáliz en donde los 3 peces depositaron las formas consagradas. Esta capilla se construye y se bendice en el año 1968, siendo el cura párroco don Blas Asencio Castelló. Esta capilla se construye para poder tener en la parroquia los 2 elementos importantes que tuvieron participación en el Miracle dels Peixets, como es el cáliz y la arquilla, la famosa arquilla. El cáliz consta de que es un regalo de doña Teresa Gil de Vidaure, dueña y señora del señorío de Alboraya, tercera esposa del Jaime I. La arqueta es el que sale con el viático para el enfermo. Y esta capilla no estaba, la capilla donde estaba, o el sagrario donde estaba, está en la nave de la derecha de la iglesia. Durante la persecución religiosa del 36, todo esto desaparece, lo quitan, desaparece de aquí de la población, y una vez pasado la contienda, pues avisan de gobernación, avisan al arzobispado y a la parroquia de que hay unos objetos de culto que están en Madrid. El cáliz no se ha podido hallar, y entonces, bueno, pues para celebrar esas conmemoraciones, tanto festivas en la solemnidad del Corpus y en el Jueves Santo, que también se solemniza con los atributos de la Eucaristía, pues una familia regala
hace una copia y regala el cáliz simulando al que dio doña Teresa Gil de Vidaurre. En la parroquia son numerosos los ornamentos, cuadros, cálices, relieves y tallas que en cualquier lugar se refieren al milagro. Además, fuera de la parroquia, el escudo de este pueblo también hace referencia a él. El escudo de Alboraya, antes Alboraya no tenía escudo propio, tenía el escudo de la Diputación. Entonces, para remarcar ese hecho tan importante de lo que es tuvo ese milagro aquí en la población de Alboraya, se crea un escudo en el que entra parte lo que es pues, el cáliz con los 3 peces. También existen unos gozos con los que se recuerda el milagro el día de la fiesta. Todas las hermandades y cofradías de Semana Santa llevan como segundo nombre y del Santo Cáliz. Existen 4 cofradías, está la Minerva, está la Vela Blanca, está la Vela Rocha y está la Adoración Nocturna. La Vela Blanca, pues bueno, por la tradición está formada por hombres, la Vela Rocha está formada por mujeres, y luego pues las otras son mixtas. Cada uno tenemos nuestra función un poco para acompañar al Santísimo en distintos momentos a lo largo del año, ¿no? Pues el Cristo Rey, en los tiempos fuertes, por ejemplo cuando se acerca la Semana Santa, son distintos momentos en los cuales nosotros estamos pues acompañando al Santísimo, ¿no? Alboraya es un pueblo eucarístico, orgulloso y agradecido por vivir este prodigio de amor, este miracle dels peixets que manifiesta la presencia real del Señor en la Eucaristía. Es Alboraya un pueblo muy eucarístico. Sin la Eucaristía, Alboraya no se encuentra con Jesús. La Eucaristía ha marcado tanto que en su época ha dado muchos sacerdotes aquí de Alboraya. Alboraya era y muchos religiosos, muchas religiosas. Para nosotros es algo que está dentro de nosotros. Recuerdo, por ejemplo, cuando de pequeños veníamos siempre pues, el día de Peixets. Aquí no tenía muy claro qué era, pero poquito a poquito vas descubriendo la importancia del milagro, ¿no? Lo que hace que tú sientas la Eucaristía pues igual un poquitín diferente a otras personas, ¿no? Ha generado una forma nueva, diferente de entender lo que significa la Eucaristía y el encuentro de Jesús en la propia Eucaristía, cómo recibir y encontrarse a Jesús vivo, presente en la propia Eucaristía. En el año de la Eucaristía se decide hacer una ventana que desde la calle enfoque lo que es el sagrario. Y entonces cualquier visitante o cualquier miembro del pueblo que quiera pasar o está paseando, pues siempre tiene el momento de poder acercarse a la ventana y pues contemplar al Señor un ratito, porque es un bienestar que estás un ratito allí y además está iluminado con un foco que ves el sagrario, vamos, perfecto. Para mí es muy grande y la Eucaristía yo creo que es el acto central de toda la vida de cada creyente, ¿no? O sea, no tiene sentido ser cristiano sin participar en la Eucaristía de forma activa. Porque sin la Eucaristía, ¿a quién seguimos? ¿En quién creemos? ¿Quién llena nuestra vida, nuestro corazón? Es Jesús, Eucaristía. Nos preparamos para vivir no solo un recuerdo de algo que pasó, sino de lo que continuamente estamos viviendo el pueblo de Alboraya, como toda la Iglesia. Y es que sin Eucaristía falta todo en nuestra vida. La Eucaristía es todo. Gracias a Dios, este milagro nos enseña día a día que nuestra vida es especial con Cristo.
Las siguientes palabras que vamos a escuchar del Evangelio son muy políticamente incorrectas. Jesús dice: habéis oído que se os dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no pongáis resistencia al malvado. Si alguno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te requiera para caminarte una milla, acompáñale 2. Al que te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Bueno, estas palabras son profundamente polémicas, porque alguno se preguntará cómo Dios en el Antiguo Testamento pudo decir aquello de ojo por ojo y diente por diente. Porque son palabras dichas por Dios, en el Antiguo Testamento, no por Moisés ni por un profeta, no, por Dios, de su boca. Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que Dios es un pedagogo, y a lo largo de su historia, Dios va acompañando a Israel y dándole lecciones cada vez más profundas, más completas de moral, pero claro, empieza por los rudimentos. Y tenemos que situar estas palabras en su contexto original. Pensad que Israel vive rodeado por los imperios más crueles que ha habido en la historia de la humanidad. El imperio asirio, el imperio neobabilónico, los pueblos cananeos. Allí el asesinato no solo era normal, es que era normal el infanticidio, es que era normal cosas que para nosotros hoy día son aberraciones. En la cultura de la época, si alguien te partía un diente, tú sacabas la espada y le cortabas el cuello. Si alguien te robaba una oveja, tú aniquilabas a toda su familia y le robabas todo su ganado. Si alguien te insultaba, tú te batías con él en duelo, para que solo quedara vivo uno de los dos, ¿veis? Era una sociedad terriblemente violenta. Cuando lees las fuentes asirias, neobabilónicas, la misma literatura egipcia de la época, la cultura era violenta, de tal forma que la ley del talión que Dios manda era la ley más humana que existía, porque era una forma de moderar la violencia, de contenerla. O sea, si alguien te ha dado un puñetazo, tú solo dale un puñetazo, no le hagas absolutamente nada más. Si alguien te ha roto un diente, rómpele solo tú un diente. Si alguien te ha robado una fanega de trigo, róbale solo tú una fanega de trigo, pero no le quemes la casa, esclavices a sus mujeres y mates a sus hijos, que era lo normal en aquella época, insisto, ¿veis? Entonces la ley del talión no era una ley cruel, al revés, era el paradigma de la humanidad en el Antiguo Testamento, imaginaos. Pero ahora Jesús nos lleva un paso más, y es a que evangelicemos con la grandeza de nuestro corazón. Si alguien te pide que le acompañes una milla, acompáñale 2. ¿Por qué? Porque fijaos, el corazón del mundo es tan duro, tan de piedra, que solo un acto heroico de amor es capaz de conmover al mundo. Entonces, el Señor nos llama al heroísmo en el amor. O sea, ¿tú estás obligado a acompañar a una persona 2 millas? Pues no. Pero acompáñale para que a través del testimonio de tu amor heroico hables de Dios. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Que no respondas con violencia, porque al final la violencia genera más violencia, genera un círculo vicioso, lo vemos constantemente, por ejemplo, en los conflictos actuales, el conflicto árabe-israelí, judío-palestino, pues tú me haces, yo te hago el doble, y como tú me has hecho el doble, yo te hago más, Y el Señor dice, bueno, llegará un punto en que alguien tendrá que perdonar, alguien tendrá que amar de forma heroica, sin que le hayan hecho nada a cambio, para romper el círculo vicioso de la violencia, ¿veis? Y Jesús nos lleva a esta nueva comprensión más profunda de la ley. En el Evangelio de hoy se intensifica la preparación al Adviento y hoy es el domingo de la alegría. Literalmente se dice así porque tanto las oraciones de misa como los textos que vamos a leer pues nos invitan a la alegría.
Fijaos que la alegría aparece muchísimo en la primera lectura, la lectura del profeta Sofonías, que dice, alégrate, hija de Sión, que es como decir, alégrate, Jerusalén. Incluso aparece la palabra regocíjate, salta de gozo, disfruta en este día. O sea, está cargada la lectura porque en menos de 2 líneas tienes 5 expresiones que te invitan a la alegría. Evidentemente, la alegría tiene una razón. Y la razón es porque el Señor está en medio de ti. Fíjate que lo contrario de la alegría es el temor. Sí, o sea, porque uno está alegre cuando percibe, dice Santo Tomás, un bien que se acerca. Y en concreto la alegría es la posesión de ese bien. Mientras que el temor es percibir que se te acerca un mal. Claro, ¿por qué se despierta en nosotros el sentimiento del temor? Es terrible, pero porque percibimos que nos acechan males. Mientras que el Señor en este Adviento viene a disipar el temor, viene a poner alegría, a poner felicidad. Pero es que la razón de la felicidad se repite 2 veces en la primera lectura, porque el Señor está en medio de ti. Y el Salmo lo vuelve a repetir otra vez, 3 veces, el Señor está en medio de ti. Fijaos que dice que el Señor está no cerca, no, en medio. ¿Qué es lo contrario de esto? Si la alegría es producto de que Dios esté en medio de ti, la tristeza viene de que Dios está lejos. ¿Cuánta gente tiene a Dios lejos, fuera del horizonte? Pero es que la alegría cristiana y lo que celebramos en Navidad no es que Él esté cerca, no, es que está en medio. O sea, distinguís. O sea, no cerca, no, en medio. O sea, es que tienes a Dios contigo. Y ese es el misterio de la Navidad, que eres tan infinitamente amado por Dios que te ha podido pasar en tu vida lo que sea, que Dios ahora mismo está en medio de ti. En medio de ti. Es alucinante porque este fin de semana María Figueroa me invitó a... Saludos, por cierto, María, y todos los monitores de esta combi tan chula, ¿no? Que ha habido con adolescentes. Y ahí hemos descubierto, ¿no? Con 50 adolescentes, es una convivencia preciosa, que también, pues, estos 50 pues necesitaban ese abrazo de Dios, la alegría que es fruto de tener a Dios en medio. Es que es así, es que es así. Y luego la segunda lectura, San Pablo, en la carta a los Filipenses, dice, alegraos en el Señor, os lo repito, estad alegres. Fijaos que el contexto de la carta a los Filipenses no es un contexto de alegría. San Pablo está prisionero y escribe esa carta desde su prisión en Roma, el primer encarcelamiento, cuando él apela al César, porque le han hecho prisionero en Jerusalén, los llevan a Roma y está sufriendo prisión domiciliaria, finalmente lo ponen en libertad, pero claro, en ese momento tú no sabes lo que va a pasar, te han abandonado, estás solo, los tuyos te han traicionado, que es el mayor dolor, o sea, porque a San Pablo le han traicionado los suyos en Jerusalén, tú figúrate, y sin embargo él dice, alegraos, o sea, significa que la alegría cristiana no es fruto de las circunstancias, porque las circunstancias objetivas de San Pablo cuando escribe la carta a los Filipenses es la de me da una depresión que me muero. Esas son las circunstancias objetivas. Y sin embargo dice, alegraos en el Señor, porque la alegría cristiana no es fruto de las circunstancias, es fruto del abrazo amoroso de Dios. Hasta tal punto que San Pablo nos da un anticonsejo en la carta a los Filipenses. Dice, que nada os preocupe. Que nada os preocupe. O sea, dice, nada os preocupe, es un anticonsejo. Tú a tus hijos o a la gente que tienes al lado o a tus amigos, ¿qué consejo le das? Mira, preocúpate por esto, preocúpate por lo otro, pero tú a nadie le dices que nada te preocupe. O sea, ¿qué clase de consejo es ese? Pues el que te da la palabra de Dios hoy, que nada te preocupe. ¿Qué te preocupa? Y de nuevo se da la razón, porque el Señor está, porque Dios está al cargo de toda tu vida. Por tanto, no puedes vivir agobiado ni preocupado. El mensaje de la Navidad es el mensaje de la alegría infinita de saber que Dios está contigo y no te falta nada. Literal. Y en tercer lugar, el Evangelio nos presenta el ministerio de San Juan Bautista,
pero tal como lo escribe San Lucas, que es el más extenso de los evangelistas. Porque el resto de evangelistas dicen, San Lucas predicaba un bautismo de conversión a todo el pueblo. Pero es que por San Lucas sabemos que a ese bautismo acudían soldados, acudían recaudadores de impuestos. Y entonces tenemos varios consejos de San Juan Bautista a la gente que acudía, que son consejos que en general tienen que ver con la caridad. Pensad que a San Lucas le interesa mucho esto, porque en los Hechos de los Apóstoles nos habla del desprendimiento, del amor al prójimo. San Lucas es el que nos cuenta la parábola del buen samaritano, la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, y por eso a lo largo de todo su evangelio abunda como esta especie de preocupación por los demás, o preocupación social, si lo quieres llamar. Y ya en la predicación de Juan el Bautista al inicio del evangelio, lo vamos a ver este domingo, cómo a San Lucas le interesa mucho subrayar este aspecto horizontal de el bautismo de Juan el Bautista, que está pidiendo la preocupación por los demás. ¿Por qué? Porque es el verdadero piedra de toque de toda espiritualidad. ¿Tú te preocupas por los demás o vives para ti? O sea, el problema de nuestra cultura no es el COVID, que nos hace vivir confinados. No, el problema de nuestra cultura es que vivimos en un confinamiento egocéntrico asombroso. O sea, es que no salimos más allá de nosotros mismos. Es que todo lo evaluamos por lo que me pasa, lo que me sucede, lo que yo siento, lo que me hacen, cómo me miran. O sea, es que somos una cultura donde, vamos, el giro antropocéntrico de Descartes ha llegado a su máxima expresión, pero ya no antropocéntrico, ya egocéntrico, que es el paso que nos faltaba, por amor de Dios. Y gran parte de nuestra infelicidad es que no sabemos mirar más allá de donde terminan nuestras gafas. Si viviéramos más preocupados por las cruces de los demás y por la felicidad de los demás, olvidándonos olímpicamente de la nuestra, otro gallo nos cantaría. Y es así, es así. Así es que bueno, familia, que hoy pedazo día en el seminario, 6:30 de la tarde, esas vísperas impresionantes, y después la cartera del huerto de Muñoz Seca con los seminaristas. Pues vamos allá, el Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Feliz domingo. Bienvenido a donomiiglesia.es, el portal de la Conferencia Episcopal en el que puedes hacer un donativo a tu parroquia a través de internet sin necesidad de salir de casa o ir al banco. Lo primero que tienes que hacer es poner en tu buscador del ordenador, móvil o tablet la dirección donoamiiglesia.es. Clica en la parte Donar a mi parroquia. Primero te pedirán el código postal o el nombre de tu localidad. Si hay más de una parroquia en tu localidad, deberás seleccionar. Posteriormente, elige la cantidad que quieres donar, desde solo €1. También podemos hacer que ese donativo sea periódico, mensual, trimestral, que se repita cada año o simplemente esta ayuda en el momento. Una vez señalados todos estos datos, haz clic en Realizar donación. A partir de ahí, rellenas tus datos personales y defines la forma de pago. Si prefieres hacer domiciliación bancaria o pago con tarjeta de crédito o débito. Si quieres, también puedes describir para qué fin destinas tu donación: gastos generales, restauración, mantenimiento, uso pastoral o para Cáritas. Un donativo pequeño y constante puede ayudar muy eficazmente al mantenimiento de tu parroquia. Una vez rellenados los datos, haces clic en Realizar donación y recibirás un comprobante en tu correo electrónico. Al hacer el donativo tendrás desgravación fiscal, es decir, que recuperas parte de lo que has donado para tu parroquia. Por ejemplo, el 80% de desgravación fiscal en los primeros 150 euros y a partir de esos 150 euros primeros será el 35%. La página web cuenta con la garantía del Banco Santander, por lo que tus datos y tu dinero están más que protegidos. No hay más comisiones ni pagos de tasas. Desde que realizas el pago, tu parroquia lo recibe en 5 días. Recuerda que tu parroquia solo se mantiene con la contribución de los fieles, por lo que de esta manera puedes seguir contribuyendo a que la labor de la Iglesia en tu comunidad siga siendo efectiva, sobre todo con los que más lo necesitan. Yo también soy parte. ¿Y tú?